El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin ellas para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Señor nos propone parábolas que nos explican con mucha simplicidad y con mucha claridad cómo es el reino de los cielos y cómo piensa Dios en diferencia a cómo pensamos generalmente los seres humanos. Por eso también dice al mismo tiempo el Evangelio de hoy, del capítulo 13, que el Señor anunciará todo con parábolas, de tal manera que el misterio oculto desde la creación del mundo ahora se revele claramente. Entonces el Señor no quiere confundirnos, al contrario, quiere aclararnos, quiere mostrarnos y revelarnos cuál es la voluntad de Dios para que se implante su reino acá en la tierra y para que se ejecute en forma plena cuando llegue el Señor en su segunda venida, en que Jesús será todo en todos, habrá nuevo cielo y nueva tierra. Es decir, la victoria de Cristo ya es un hecho. Dios ve la historia humana en un solo acto como un presente eterno. Lo que para nosotros es pasado, presente y futuro, para Dios es un solo presente. En su mirada infinita, Él ya sabe que su Hijo Jesús tiene la gloria, tiene todo el poder, tiene la victoria. Pero tiene que irse cumpliendo también las etapas de la historia, las etapas del tiempo, paso a paso, hasta que finalmente se realice esta plenitud que se va a dar, como dije, en la resurrección de los muertos cuando llegue Jesús por segunda vez. Antes de eso, el mundo tiene que pasar por una etapa de tribulación y particularmente la Iglesia va a sufrir mucho, va a vivir un verdadero calvario, puesto que no puede ser de otra manera, ya que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si Cristo, que es la cabeza, pasó por el Calvario, la muerte y la resurrección, lo mismo nos va a ocurrir a todos nosotros, que somos miembros de este cuerpo de Cristo, la Iglesia. Principalmente los últimos tiempos serán los más duros, los más difíciles, que están profetizados en el Apocalipsis. Entonces estas palabras que hoy escuchamos son muy valiosas y nos traen mucha esperanza, porque nos dicen cómo Dios pretende hacer realidad su victoria, su reino. Repito, muy distinto a cómo pensamos los seres humanos. Nosotros creemos que cuando hay mucha gente interesada, cuando hay una gran corriente, cuando hay una mayoría, cuando democráticamente casi todos piensan de determinada manera, entonces eso es lo correcto. Ahí está la tendencia, ahí está el camino políticamente correcto, ahí está el hombre winner, como se dice, ¿no? El hombre que es victorioso según la mentalidad del mundo. Jesús es todo lo contrario, porque él prefiere vivir en un perfil bajo, como se dice también hoy en día, vive 30 años ocultamente en Nazaret y después su vida pública deja bastante que desear, inclusive a sus discípulos, en términos de éxito humano. Es en realidad un gran fracaso desde ese punto de vista de comienzo a fin y termina en la cruz, crucificado, totalmente vencido por los poderes imperantes de los judíos y de los romanos.
Sin embargo, en esa derrota está la victoria de Cristo, que es lo que el mundo y especialmente el demonio no entiende. Y es que en la pequeñez se revela la grandeza. Por eso el reino de los cielos se parece a una semillita de mostaza. Todos hemos visto una semilla de mostaza en esa crema que se utiliza para normalmente para untarla en los sándwiches o en las comidas, ¿no es cierto? Se ven esos granitos muy pequeñitos, son una semillita. Cada uno de esos granitos corresponde a una semilla de mostaza. Y Jesús entonces dice que en la pequeñez está, ¿no es cierto?, la riqueza, el valor de la vida. En una pequeña semilla se esconde potencialmente un arbusto y después también un árbol más grande donde se pueden posar incluso los pajaritos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué el reino de Dios? ¿Por qué la santidad en un ser humano primero se manifiesta de manera tan pequeña? Porque es una vida que va creciendo poco a poco. Y mientras se mantenga fiel a sus principios, fiel a su identidad, fiel, en una palabra, a la voluntad de Dios, entonces va a llegar un momento en que dará mucho fruto. Lo mismo que que el fermento, o sea, la levadura, aunque es muy poquitito mezclado con la masa, produce una gran transformación. Entonces, esa es la tarea que debe tener la iglesia hoy en día, en un tiempo difícil, en un tiempo de crisis, en un tiempo en que cada vez va a ser sometida a una mayor persecución, a un mayor abandono por parte del resto de la sociedad, que va a mirar a los cristianos con mucho desdén, por no decir desprecio, e inclusive poco a poco cada vez más persecución. Inclusive puede que se llegue a la persecución sangrienta de todos aquellos que en el futuro, y ya en el presente en algunos lugares del mundo, por el hecho de testimoniar su fe en Cristo, su fe en la verdad que se desprende del Evangelio, van a ser perseguidos por dar este testimonio o este martirio. Y entonces, como ocurrió en los primeros siglos, estos cristianos que van a morir por Jesús, o que van a ser humillados por Jesús, o que van a sufrir justamente las bienaventuranzas por Jesús, entonces serán semilla de nuevos cristianos. No importa que sean pocos, no importa que una inmensa mayoría de quienes se dicen católicos o cristianos apostaten, se vayan con la corriente del mundo, porque siempre permanecerá un pequeño resto de personas que quieren ser fieles a Jesús, que quieren amar a Cristo de todo corazón, que, como escuchábamos ayer en el Evangelio dominical, eligieron a Jesús como el tesoro de sus vidas y vendieron todo, lo arriesgaron todo para que Cristo sea el valor dominante de nuestra existencia. Y esas personas, entonces, aunque sean un grupo pequeño, como una semilla de mostaza, serán después constituidos como la gran iglesia victoriosa, Cristo que triunfa cuando llegue la plenitud de los tiempos. Y cuando pase la persecución, cuando pase la época del anticristo, cuando pase todo esto que está revelado en el Apocalipsis, vendrá entonces esta gran transformación de la sociedad, donde, como ocurre también con la masa que se eleva, que se transforma profundamente por la acción de la levadura y se transforma, ¿no es cierto?, en una masa que se convertirá en un pan rico, un pan sabroso. Entonces también la masa de la historia, la masa de la humanidad, en gran medida se va a convertir por los cristianos que hoy, en estos comienzos que estamos viviendo de la persecución, en estos comienzos que estamos viviendo del tiempo en que hay que dar testimonio, hoy estos cristianos van a ser la semilla de los cristianos del futuro, la semilla de una iglesia renovada, de una iglesia que ame verdaderamente a Cristo eucarístico, que se entregue de todo corazón como un niño en el regazo de la madre, porque ella será la madre de la iglesia y los últimos tiempos serán tiempos marianos, y todo eso ya lo estamos comenzando a vivir. Esta pandemia que estamos sufriendo, los signos que hay en el mundo de transformación, de posibles guerras y de otras calamidades, son fruto
del pecado del hombre, del alejamiento de la humanidad frente al plan del Creador, en la medida en que negamos a Dios, apostatamos de su ley y preferimos los criterios del demonio, ¿no es cierto?, y del mundo, que está lleno de maldad, lleno de crueldad, hasta el punto de vivir el aborto como si fuera algo natural, incluso ya legalizado. Cada niño que es abortado, que es asesinado, clama su sangre y su alma clama al cielo. Y también todo lo que estamos viviendo en relación a la destrucción de la familia, a desconocer la verdadera identidad del hombre y la mujer, a no reconocer el plan de Dios que quiere que la familia se constituya bendecida por Él. ¿Cuántas familias que se juntan nomás, que conviven nomás, sin la bendición de Dios, sin el sacramento? ¿Cuántos otros que están diciendo hoy que puede ser de cualquier manera? Hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con animal. Quizás qué barbaridad después se va a legalizar. Relaciones con muertos, relaciones con cosas cada vez más horrorosas y perversas. Esta es una generación perversa y pervertida que vemos ahora con más claridad, que quiere pervertir incluso a la infancia, a los niños, con esta famosa educación sexual integrada o también esta autonomía progresiva, que son eufemismos para simplemente llevar a los niños por el camino de la perversión. Vemos entonces el plan diabólico que está queriendo destruir todos los cimientos cristianos en nuestra sociedad, y vemos como una gran cantidad de gente que se dice seguidora de Jesús sigue esta corriente. Por eso hoy nosotros nos alegramos y también nos entristecemos por la apostasía de tanta gente que deja la iglesia, que quiere dejar de ser levadura para convertirse en masa, en una masa podrida, que quiere dejar de ser una semilla que muere y da fruto, para ser una simple semilla que se la comerá cualquier pajarito. Entonces, hoy día nosotros pedimos a la Santísima Virgen que nos dé el valor de amar nuestra fe, de buscar a Jesús con todo nuestro ser, de adorarlo en la presencia eucarística, de buscarlo a través de María en el Santo Rosario, también en la Palabra de Dios, de amarlo en nuestros hermanos más necesitados, y que por ningún motivo permita que nos acostumbremos al pecado o a la imperfección, de tal modo que luchemos verdaderamente por la santidad y podamos ser contados entre aquellas semillitas de mostaza o aquellos pequeños granos de levadura que van a transformar la masa para la gloria de Dios y para la salvación de las almas. Así sea. Amén.